Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tito 2, versículo del 1 al 5 y versículo 10. Capítulo 14. Instrumentos de gracia. Mostrando una clase de bondad más profunda. La bondad pura fluye de la gracia salvadora de Dios y da color a nuestras vidas con un gozo que es cautivantemente contagioso. Mary Bake. Por la mirada en el rostro de las mujeres, cada vez que surge el tema de la feminidad de Tito II, parece que muchas de ellas se sienten atraídas a este ideal. Respetan y desean el tipo de carácter que este pasaje presenta y están intrigadas por lo que Dios podría hacer en y a través de ellas si participaran de las amistades intergeneracionales que Pablo describe en este pasaje. Creo que por eso tú y yo seguimos aquí, ahondando en la palabra, para descubrir cómo es la mujer de Tito II, qué clase de principios ella encarna y qué hace para adornar el Evangelio, para ver si realmente podemos parecernos a ella. Sin embargo, Dios no solo está interesado en lo que hacemos, Él está igualmente preocupado con cómo hacemos lo que hacemos, el espíritu que impulsa nuestras acciones. Por eso creo que Pablo incluyó una exhortación a ser buenas justo en medio de su currículum básico para las mujeres en la iglesia. Tito 2, versículo 5. De hecho, buenas viene inmediatamente después de cuidadosas de su casa. Se incluye en el texto de nuestras relaciones familiares más íntimas. Creo que Pablo está diciendo que no es suficiente cumplir con las tareas y atender a las personas que están bajo nuestro cuidado. A Dios también le importan nuestras motivaciones y nuestra disposición. ¿Cómo hacemos este servicio? ¿Cómo tratamos y respondemos a nuestra familia, nuestras amistades y otras personas? Recuerda que Pablo escribió: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo del 1 al 3. De la misma manera, podría haber dicho en referencia a las mujeres que sirven a sus familias y cuidan sus hogares. Si tengo una casa tan impecable que la gente pueda comer del piso de la cocina, y si puedo improvisar comidas increíblemente deliciosas con poco presupuesto, y si transformo mi hogar en una muestra ejemplar para una revista de primera calidad, pero no lo hago con bondad, de nada me sirve. Porque si lo demás pueden ver y adorar a Jesús a través de cosas tan comunes como una camisa de vestir bien planchada, una cama bien hecha, el llevar a los niños a la práctica de fútbol, incluso una bandeja de galletas con chispas de chocolate recién horneadas. Sin embargo, no cuando se hacen sin bondad. Sin esa cualidad, esas cosas buenas que hacemos por otros solo son como metal que resuena o címbalo que retiñe. Nuevamente, palabra de Pablo. Y nadie puede escuchar o sentir nuestro amor por ellos en medio del escándalo que estamos haciendo por estar cansadas, exasperadas y frustradas. Al igual que Marta, la amiga de Jesús, muchas veces estamos preocupadas con muchos quehaceres. Lucas capítulo 10, versículo 40. Afanadas y turbadas con muchas cosas. Versículo 41. Nos sentimos exigidas al máximo, al límite de nuestras fuerzas y enardecidas, fastidiadas e irritadas. Y, con demasiada frecuencia, sin ninguna bondad.
Sin embargo, pienso que hay a menudo algo más que apenas tensión detrás del tono agudo o de la actitud impaciente que a veces se desborda y se manifiesta como falta de bondad en nuestras relaciones. Es algo que ya hemos visto en este libro, la falta de una mente sana, una mente prudente, Sofrón, porque cuando no somos Sofrón solo podemos ver lo que nos frustra. Entonces comenzamos a resentirnos con las mismas personas a las que Dios nos ha llamado a servir. Cuando no somos Sofrón, nos dejamos abrumar por nuestros horarios y nuestras agendas en vez de concentrarnos en esta única cosa que Jesús dijo que era necesaria. Lucas 10, versículo 42. Experimentar la vida en su presencia. Cuando no somos Sofrón, no tenemos ninguna margen o corazón para la bondad. Entonces, ¿por qué no nos detenemos aquí por un momento y visitamos a Marta en su casa de Betania? Veamos qué causó la falta de Sofrón en la mente de esta mujer en particular. Una historia de dos hermanas. La ocasión, como recordarás, fue una visita de Jesús y un grupo de sus seguidores. Puedes leer toda la historia en Lucas 10. No sabemos con certeza cuántas personas estaban en él, pero probablemente fue un grupo de viajeros bastante grande, tal vez 20 o 30 personas. Y Marta, con su temperamento de primogénita que se hace cargo de todo, de hecho era la anfitriona de esa reunión improvisada, al principio presuponemos que Marta se emocionó al ver a Jesús y a los demás en la puerta, agradecida por el privilegio de hospedar a su amigo en el hogar que compartía con su hermana María y su hermano Lázaro. No obstante, mientras Marta se esforzaba en limpiar y cocinar y asegurarse de que todos estuvieran bien atendidos y cómodos, mientras María escogió sentarse a los pies de Jesús y escuchar sus enseñanzas, una serie de pensamientos y actitudes turbulentas comenzaron a girar en su cabeza y su corazón. Estoy segura de que, como yo, reconocerás algunos de ellos. Egocentrismo. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Versículo 40. Nota todo el lenguaje en primera persona en estas palabras mordaces, toda la preocupación por mí, lo que esta responsabilidad me está costando, lo que la gente debería hacer por mí. Insensibilidad. La gente se había reunido para escuchar a Jesús enseñar, pero eso no impidió que Marta entrara, interrumpiera y perturbara a todos. Estaba más preocupada por las inconveniencias que ella estaba experimentando que por lo que estaban necesitando experimentando los demás. Acusación. Preguntar si alguien le podía echar una mano hubiera sido una petición comprensible, pero sus palabras fueron acusatorias, tanto para Jesús, ¿no te da cuidado?, como para su hermana, ¿que mi hermana me deje servir sola? Resentimiento. Podríamos suponer que Marta había estado haciendo más ruido de lo necesario con los platos en la cocina. Probablemente su mártir interior había estado hablando entre dientes por un buen rato, y cuando nadie captó sus insinuaciones dejó de contener su creciente enojo, hasta que brotó fuerte, quejumbroso y sí, desagradable. Marta estaba irritada, impaciente y demandante. Había nerviosismo en su espíritu y aspereza en su voz. Servir ya no era su privilegio, que hacía con cariño, placer y gracia, sino una carga. Los amigos a quienes estaba sirviendo se habían convertido en una molestia, un fastidio. Y más allá de estar egoístamente enojada, Marta estaba dispuesta a levantar un muro entre ella y su hermana. Y si no fuera por la reprensión sabia, amable y correcta de Jesús, es fácil imaginar lo que pudo haber pasado los días posteriores. ¿Te pasa algo, Marta? No, nada. Bueno, algo te pasa. Lo puedo notar. No, María, no me pasa nada. Bueno, pues parece que sí. ¿Puedes parar con eso, por favor? Oh, Marta, no me digas que todavía estás... No quiero hablar más de eso, ¿está bien? Lo que sucedió es que Jesús estaba aquí y... Exactamente.
y yo habría estado bien si tú hubieras. Las escrituras no dicen qué sucedió entre las hermanas después de la visita de Jesús, pero cuando no hay sofrón, una mente sana, un pensamiento prudente, muchas veces no se actúa con bondad y las relaciones se ven afectadas. Ancianas, muchas mujeres jóvenes que nos rodean están cansadas, frustradas y se sienten solas en sus esfuerzos, como si nadie se preocupara por los sacrificios que están haciendo. Sus relaciones en el hogar y en otros lugares se han desgastado. Estamos llamadas a modelar la bondad para ellas y enseñar a estas mujeres jóvenes a cultivar la bondad en su mente y su corazón. Mujer joven, aprender esta cualidad es esencial si quieres honrar al Señor. Esta fluye de una manera sofrón y un corazón que está afirmado en Cristo, y eso marca toda la diferencia en el mundo, ya sea en su bienestar personal como en la atmósfera que produces alrededor de ti. Si queremos progresar juntas hacia el modelo de Tito II para las mujeres, si queremos adornar la doctrina y el Evangelio de Cristo y su belleza para el mundo, necesitamos un corazón diferente, un corazón bondadoso. Regalos en especie. En la superficie, un estudio sobre la bondad podría parecer insignificante en comparación con los temas más importantes que hemos estado tratando. Es fácil subestimar y pasar por alto la importancia de esta cualidad, pero te aseguro que la bondad no es una noción trivial en el vocabulario cristiano. Creo que la intención de Pablo era que fuera tan importante como todas las otras cualidades esenciales del currículum de Tito II para las mujeres. Practiquemos la bondad deliberadamente. Esto se debe a que el espíritu y el tono de una mujer tienen la capacidad de determinar el ambiente que la rodea, ya sea en casa, en el trabajo, en el gimnasio o en la iglesia. Y esto hace que la bondad sea indispensable en nuestras relaciones interpersonales y para nuestro testimonio del Evangelio en el mundo. Cuando nos sometemos al señorío de Cristo y servimos a otros con humildad y bondad, nuestras palabras y nuestras acciones pueden tener un efecto más grande sobre aquellos que nos rodean, que cientos de sermones y campañas evangelísticas de la iglesia. Sin embargo, cuando no lo hacemos, cuando cedemos al pensamiento no sano y actitudes no bondadosas, todos sufren. Así que de la misma manera en que nos preocupamos por ser castas y prudentes para evitar la calumnia y los pecados de la lengua, practiquemos la bondad deliberadamente porque es tan importante como las otras cualidades. Buenas. La palabra griega traducida como buenas en Tito 2, versículo 5, agathos, se usa a veces como adjetivo para describir otra palabra, como en buenas obras o buenas acciones. Según varios estudiosos y comentaristas bíblicos, la palabra significa bueno y benévolo, provechoso y útil, beneficioso en su efecto, y bondadoso, amable y caritativo. En otras palabras, lo que Pablo está refiriendo aquí es más que solo un sentimiento simpático y amistoso. Agathos es bondad dirigida a un receptor. Es una disposición benevolente que cobra vida y se convierte en bondad activa. La bondad que hay en nosotras, en otras palabras, se convierte en la bondad que otros reciben de nosotras. Es un proceso que comienza en el interior e inevitablemente sale hacia afuera. No se trata solo de querer ser buena o de tener pensamientos y sentimientos buenos, sino de ser buena. El autor Jerry Bridges nos recuerda que esta clase de bondad está enraizada en ser humildes y en pensar en los demás, un desafío nada pequeño si consideramos que nuestra inclinación natural es hacer justamente lo contrario. Sin la gracia de Dios, la mayoría de nosotros, por naturaleza, tendemos a preocuparnos por nuestras responsabilidades, nuestros problemas, nuestros planes, pero el individuo que ha crecido en la gracia de la bondad ha dejado de pensar en sí mismo y en sus intereses y ha desarrollado un genuino interés en la felicidad y el bienestar de aquellos que lo rodean. ¿Soy una mujer buena? ¿En las actitudes del corazón, así como en las actitudes externas? Esta es una pregunta que nos penetra cuando la palabra de Dios sirve de espejo en nuestras alas,
cocinas y pasillos, en nuestros automóviles y minivanes y nuestros lugares de trabajo. A veces, en lugar de bondad, lo que vemos reflejado es aspereza y crítica, descortesía y recriminaciones, susceptibilidad y mal humor. Podemos tratar de justificarnos. Después de todo, ¿no somos nosotras las que nos aseguramos de que todos tengan sus comidas y que su ropa esté limpia? Sí. ¿No iremos de la oficina temprano hoy y dejaremos que los demás hagan nuestro trabajo? No. ¿Faltaremos cuando nos convoquen para colaborar en nuestra iglesia? Por supuesto que no. ¿Llegaremos más tarde si es necesario para disculparnos si reaccionamos bruscamente en contra de alguien en otro momento del día? Tal vez, aunque podríamos estar tentadas a señalar las circunstancias que nos provocaron. Las personas que nos rodean saben que pueden contar con que estaremos a su lado cuando nos necesiten, y si nuestro espíritu no siempre es bueno en lo que hacemos por otros, ¿importa realmente? ¿No deberían estar agradecidos solo por todo lo que hacemos por ellos? De modo que nos preocupemos por cumplir con cada cosa de nuestra lista de quehaceres. Ejecutamos tareas que otros nos exigen o esperan de nosotras, pero las estamos haciendo con un corazón bondadoso. Y si no, entonces, ¿qué bien estamos haciendo realmente y cómo está afectando eso nuestras relaciones? Canales de bendición. Me encanta el relato del Nuevo Testamento de una seguidora de Cristo, más comúnmente llamada Dorcas, el equivalente griego de su nombre hebreo Tabita. El libro de Hechos dice que ella abundaba en buenas obras, ágatos, y en limosnas que hacía. Capítulo 9, versículo 36. Allí había una mujer cuya relación con Cristo la impulsó a derramar su vida en actos prácticos de bondad hacia los necesitados. Su vida era una imagen de verdadera bondad en acción, y la frase abundaba, llena de, implica que no cumplía sus actos de caridad con resentimiento o por mero sentido del deber. Eso se hizo aún más evidente cuando llegó la tragedia y la vida de esta mujer de corazón generoso se apagó. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarles: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Versículos 37 al 39. Esta conmovedora descripción de las viudas que ella habían bendecido desconsoladas junto a su cuerpo sin vida sugiere que Dorcas genuinamente había servido a las personas con un corazón bondadoso. No solo extrañaban lo que ella había hecho por sus vidas, sino que la extrañaban a ella. ¿Quién llorará en tu funeral al pensar en tu corazón bondadoso y en las veces que los has servido y bendecido y les has demostrado la bondad de Cristo? ¿Y cómo te recordará tu familia, tus amigos más cercanos y otros conocidos? ¿Recordarán solo lo que hiciste por ellos o habrá quedado impregnada en ellos la fragancia de cómo lo hiciste? ¿Recordarán los sacrificios que hiciste y tu sonrisa que siempre les alegraba el día? ¿Recordarán el tiempo adicional que les dedicabas y la manera en que los abrazabas al final del día y les decía cuánto los amabas? ¿Acaso solo recordarán el sonido de la lavadora que funcionaba mientras ella se quedaba dormidos? ¿O también recordarán el suave sonido de tu voz que tarareaba una melodía mientras esperabas que la última carga de ropa se secara? Te recordarán como una ardua trabajadora y, a la vez, como un canal de gracia y bondad. No está claro lo que las amigas de Dorcas esperaban que Pedro hiciera cuando los mandaron a llamar después de que su amada benefactora muriera. Sin embargo, lo que pasó a continuación rápidamente llamó la atención de todo el pueblo. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Versículos 40 al 42.
Todo ese tiempo y esfuerzo dedicado a la confección de ropa para viudas que no tenían otro medio de apoyo, habían deletreado la palabra A-M-O-R, amor, y su bondad contrastaba marcadamente con la conducta del mundo incrédulo, donde a menudo dejaban que las viudas se valieran por sí mismas, por lo que quedaban en la total indigencia. La vida de Dorcas puso en relieve el amor de Cristo. Eso hizo que ella se ganara el cariño de aquellos que habían sido testigos y habían sido tocados por su bondad. El poder y la belleza de su vida los impulsó a llamar al apóstol cuando ella murió, y como resultado de su resurrección, muchos creyeron en él. Y ese es el efecto en cadena de la bondad cristiana y el efecto que puede causar en nuestro testimonio al mundo. Cuando servimos a las personas, servimos a Cristo. La bondad, la verdadera bondad, a veces se manifiesta a través de un esfuerzo incansable y noches en vela. Pueden interpretarse en compras de supermercado para la familia en lugar de las compras de zapatos para nosotras. Puede significar renunciar a nuestros planes para la tarde cuando una hija realmente necesitaba hablar o recibir vecinos un viernes en la noche en lugar de disfrutar de una velada tranquila sin visitas. Sin embargo, el objetivo de todo esto es mostrar a los demás la bondad de Cristo sobre una base práctica y personal que transmita: tú me importas. Para hacerlo consecuentemente y bien, todas necesitamos el entrenamiento, la rendición de cuentas y el apoyo que las relaciones de Tito II puedan proporcionar. Las ancianas necesitan modelar agathos para las mujeres jóvenes y enseñarlas el valor de la bondad. Y las mujeres jóvenes necesitan aprender de las ancianas, que las personas importan más que cualquier otra tarea que puedan hacer. Y sí, las personas pueden ser perturbadoras. La vida matrimonial y familiar sería mucho menos estresante si los maridos y los hijos no actuaran a veces de manera irresponsable o no ignoraran nuestros sentimientos o instrucciones. El ministerio sería menos pesado y menos demandante si las personas no estuvieran tan necesitadas o simplemente hicieran bien las cosas. Muchos de los problemas que enfrentamos en nuestros lugares de trabajo no existirían si no fuera por compañeros de trabajo sin experiencia o por clientes demandantes e impacientes. Sí, las personas pueden causar gran parte de nuestros dolores de cabeza, pero cuando servimos a las personas, servimos a Cristo, y cuando tratamos a las personas con bondad, en lugar de indiferencia o impaciencia, nos convertimos en canales de bendición, al dispensar palabras y acciones llenas de gracia que no hacen más que adornar el Evangelio de Cristo. La bondad comienza en casa. La mujer de Proverbios 31, cuya descripción conocemos tan bien, es otro hermoso modelo bíblico de bondad en acción. Donde quiera que vaya esta mujer fuerte, talentosa y diligente, deja un rastro de bondad y ministra gracia a todo su alrededor. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Versículo 26. No obstante, ten en cuenta quién se beneficia primero del trabajo y la buena voluntad de esta mujer. Para ella, la bondad comienza en casa, con su familia, con su círculo íntimo, con los que comparten su vida cotidiana. Su bondad hacia su esposo, por ejemplo, se manifiesta en un compromiso diario que no disminuye con el paso de tiempo o cuando pueda haber conflictos en la relación. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Versículo 12. No desperdicia ni un día en atacarlo verbalmente, en frustración y enojo o en ser una mujer pasiva-agresiva. Ve cada día como una oportunidad para hacer bien a su esposo con su actitud, sus palabras y sus acciones. Este es un enorme regalo que ella le hace a él y se hace a sí misma mientras su marido responde con el más alto elogio para su esposa. Las acciones desinteresadas y atentas de la mujer de Proverbios 31 también bendice a toda su familia mientras trabaja sin descanso y fielmente para asegurarse de que sus necesidades sean satisfechas. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Considera los caminos de su casa
y no como el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Versículos 21 y versículos 27 al 28. El hecho es que en ningún lugar estoy más tentada a ser egoísta y perezosa que en mi propia casa y con mis relaciones más cercanas. Y me temo que esto nos sucede a la mayoría de nosotras, esposas y madres, así como aquellas que viven en otros miembros de la familia o amigos. Con demasiada frecuencia mostramos más preocupación y bondad por vecinos, colegas, empleados de tienda o completos desconocidos que por aquellos que viven bajo nuestro mismo techo o con quienes tenemos un parentesco sanguíneo o vínculo matrimonial. En un lugar estoy más tentada a ser egoísta y perezosa que en mi propia casa y con mis relaciones más cercanas. Con demasiada frecuencia mostramos más preocupación y bondad por completo desconocidos que por aquellos que viven bajo nuestro mismo techo. Si una pareja se alojara en nuestra casa durante el fin de semana, nos aseguraríamos de que las toallas del baño estuvieran limpias, las sábanas recién lavadas, la cena fuera más flexible según su horario y que cada mañana tuvieran una taza de café recién hecho. Pero cuando nuestros propios hijos y nuestro marido necesitan algo, bueno, ya saben dónde está la refrigeradora y cómo encender el horno, ¿no es cierto? Administrar un hogar ocupado, lidiar con las tareas diarias relacionadas con servir a maridos e hijos, o cualquier otra responsabilidad que tengamos, requiere diligencia y disciplina día tras día. Requiere trabajo duro, a veces agotador, pero también requiere bondad, o como dijo un comentarista, no irritarse ante las demandas persistentes de los deberes domésticos cotidianos y rutinarios. Y ahí es cuando las cosas pueden ser desafiantes. Es muy fácil para nosotras ser como la mujer que una vez se lamentó y me dijo con total franqueza: solo soy buena para quedar bien delante de los demás. En casa, a menudo, la historia es otra cosa. Cuando estoy predicando en una conferencia, puedo ser muy amable, buena y paciente con las cargas filas de mujeres que desean contarme sus cargas y sus historias, a veces largas y detalladas, mientras las miro a los ojos, sin ni siquiera quejarme de mi espalda y pies cansados y adoloridos. Sin embargo, cuando los más cercanos a mí, en mi hogar, mi familia o nuestro ministerio, necesitan un oído que los escuche, un corazón atento a una acción amable, puedo ser evasiva e insensible o estar demasiado ocupada. ¿Quién de nosotras no ha tenido la experiencia de estar en medio de un tenso y desagradable intercambio de palabras en casa, solo para cambiar de tono instantáneamente y hablar cálidamente con un desconocido que llama o nos visita? ¿Qué comunica eso a nuestros seres amados sobre cómo los valoramos y la autenticidad de nuestra bondad hacia los demás? Si la bondad en casa requiere un esfuerzo adicional, el hogar es donde experimentamos más agudamente esas diarias molestias y desilusiones que nos tientan a desarrollar una mala actitud. Por lo tanto, la bondad en casa también requiere porciones adicionales de gracia, que a su vez requiere de la dependencia diaria de Dios y del apoyo de nuestras hermanas de Tito II. Ya en el corto tiempo que tengo como esposa, he sido testigo en algunos momentos de la distancia y la falta de intimidad que produce la falta de bondad de mi parte hacia mi esposo. Palabras desconsideradas que se dicen sin pensar, palabras amables que no se dicen, acciones desatentas, estar demasiado ensimismada para notar y celebrar un logro empresarial de mi marido, herirlo en áreas sensibles con burlas fuera de lugar, estar demasiado ocupada con mis propias cosas para ejecutar pequeños actos de bondad serían útiles y de bendición para él. No obstante, también he experimentado la increíble importancia y el poder de la bondad en el matrimonio. La he visto reflejada en los matrimonios de algunas de mis amigas más cercanas y de mis mentoras de Tito II y el corazón tierno de Robert y su constante bondad, que siempre busca la manera de servirme y bendecirme. Me han inspirado a estar más atenta a cómo puedo hacer bien. Ser la receptora de su bondad ha incrementado mi deseo de superarlo en esta área. Con frecuencia he descubierto que son las pequeñas cosas, las simples expresiones de gratitud y bondad,
las que expresan amor a mi marido y marcan el tono de nuestra relación. Dejarle una nota con palabras de aliento en su Biblia, en un año cuando sale de viaje, acomodarle la sábana de su lado de la cama cada noche, llevarle un sándwich y un refresco frío un día caluroso cuando está trabajando afuera en un proyecto, hacer un alto en medio de un día de mucho trabajo, bajar las escaleras, ir a su estudio y preguntarle cómo le va, honrar sus preferencias por sobre las mías, suponer lo mejor cuando se olvida de darme una noticia, decidir pasar por alto algún desaire aparente o real en lugar de echárselo en cara. Un corazón bondadoso expresado en palabras y acciones buenas suaviza nuestra relación y ablanda y atrae nuestros corazones el uno hacia el otro. Tu llamado a practicar la bondad en tu hogar probablemente será diferente al mío. Podría ser frenar una reacción sarcástica a un accidente infantil, reponer la refrigeradora con meriendas para un hijo adolescente, ayudar a una compañera de cuarto con un proyecto, repetirle amablemente las cosas a un pobre anciano, a un padre anciano. Si todas demostráramos verdaderamente bondad hacia las personas que más nos conocen y nos ven en nuestros peores momentos, nuestras demostraciones más públicas de afecto probablemente parecerían más genuinas. Y sospecho que, si mostramos más bondad en casa, también seríamos más genuinas en nuestras acciones bondadosas hacia todos los demás. Dentro y fuera de casa. La bondad debe comenzar en casa y con nuestras relaciones más cercanas, pero no debería quedar allí. Al enseñarnos unas a otras en la bondad, estos son otros ámbitos donde podemos ser y deberíamos ser bondadosas. La familia de Dios. Así que, según tengamos oportunidad, dice la Biblia, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Mayormente a ellos. Muchas personas ven la iglesia como un lugar para visitar una vez a la semana y donde invertir una hora en su cuenta de ahorros espiritual. Pero eso no debería ser la iglesia. Jesús pretendía que su iglesia fuera una familia, un hogar, no un edificio, sino personas que viven el evangelio diariamente, hombres y mujeres redimidos que se reúnen regularmente para adorar, animarse, aprender y servir, y la gran cantidad de oportunidades para la bondad que existe en estas relaciones. De mujer a mujer, de amiga a amiga, de anciana a joven, de joven a anciana, de familia a familia, puede proporcionar una rica fuente de bendición que es de edificación y aliento mutuo. Las raíces de este tipo de cuidado mutuo y consideración entre el pueblo de Dios pueden remontarse al Antiguo Testamento, donde la ley prescribía, por ejemplo, que si veías un buey o una abeja errante, no lo podías ignorar. Si conocías al dueño, debías llevárselo. Si no estabas seguro de quién era o si el viaje era demasiado largo, debías llevar el animal a tu casa y mantenerlo a salvo hasta que el dueño lo fuera a buscar. Ver Deuteronomio 22, versículo del 1 al 4. Esta es la clase de lealtad y bondad que deberían caracterizar nuestras relaciones entre los miembros del cuerpo de Cristo, porque como dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y cuando abrimos nuestro corazón en amor con generosidad y bondad hacia nuestros hermanos creyentes, damos testimonio de la bondad que hemos recibido de Dios. De modo que, al encontrarte con otros creyentes en la iglesia, en un estudio bíblico, cuando te vengan a la mente durante la semana o incluso cuando interactúas en línea, piensan cómo podrías demostrar tu bondad más allá de una superficial «Hola, ¿cómo te va?», porque la mayoría de las personas no están bien. Y el regalo oportuno de tu bondad, hacer preguntas sinceras, expresar interés por lo que ocurre en su vida, ofrecer ayuda práctica hacia una necesidad que están enfrentando a detenerse a orar juntas, puede ser el medio a través del cual Dios les ministre gracia ese día. Los pobres y necesitados. A través de todas las escrituras vemos el amor de Dios por los olvidados y los ignorados, los débiles y los marginados.
La noble mujer de Proverbios 31 expresa el mismo sentir cuando alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Versículo 20. No es nuestra responsabilidad resolver los problemas de todos, sentir que somos las únicas que podemos cargar con el peso del sufrimiento de los demás. Sin embargo, Dios sí nos llama a cada una de nosotras a ser sensibles a la difícil situación de aquellos que Él pone en nuestro camino, y Él nos llama a ser bondadosas con ellos de una manera práctica que supla su necesidad. ¿Y quién mejor que los que han estado del lado receptor de la asombrosa bondad de Dios para estar en la búsqueda de personas que están en necesidad de su gracia, especialmente aquellas que no esperan la ayuda de nadie? Tener bondad puede ser tan simple como ver a una persona que mendiga en la calle, en lugar de mirar hacia otro lado, mirar a esa persona a los ojos y darle algo de dinero sin juzgar cómo lo gastará. Puede implicar pedirle a una viuda que se siente con nosotras en la iglesia, ayudar en un centro de donación de alimentos, ofrecerse a llevar a una anciana del barrio a sus citas médicas. Pero cuando nos habla y nosotras lo escuchamos, los límites de nuestra bondad podrían llegar más allá de nuestra zona de confort natural o nuestro círculo normal de relaciones. He visto con asombro, por ejemplo, que muchas de mis amigas han abierto su corazón y su hogar para cuidar a uno de estos mis hermanos más pequeños, huérfanos, niños abusados o maltratados, niños con necesidades especiales, y ofrecerles un cuidado temporal mediante un hogar seguro y adopción. Qué hermosa manera de mostrar el sentir de nuestro Padre Celestial, que abrió su corazón y su hogar para adoptarnos en su familia cuando no teníamos nada que ofrecerle, excepto nuestra pobreza, disfunción, pecado y necesidad. Si no fuera porque Cristo ha sido bueno con nosotras, ninguna seríamos merecedoras de una sola bendición. En años recientes he tenido mucho gozo al visitar ocasionalmente la cárcel de mujeres donde Dios está obrando de una manera inusual. La oportunidad de mostrar la bondad de Cristo a mujeres heridas y desechadas que están encarceladas por acusación de tenencia de drogas o delito sexual, incluso algunas que están cumpliendo penas de cadena perpetua por asesinato en primer grado, me han recordado que la gracia crece más en los lugares difíciles. Eso ha abierto mi corazón a una experiencia más profunda de su bondad y su bendición, a menudo a través de las mismas mujeres a las que estoy ministrando. Nuestros enemigos. Y ahora la esfera más radical de todas, ser buenas con nuestros enemigos. Responder con mansedumbre y bondad a aquellos que no nos quieren e incluso nos odian. Hacer el bien a aquellos que nos harían daño. Buscar activamente el bien de aquellos que nos dan motivos para temer. Tan solo de pensar en eso se nos hace un nudo en el estómago. Si no fuera porque Cristo ha sido bueno con nosotras, ninguna seríamos merecedoras de una sola bendición. Simplemente seríamos las confesas y eternas enemigas de Dios, sin ninguna esperanza de recibir otra cosa que su justa ira y su justo juicio. Pablo dice lo mismo en el 3 capítulo de Tito, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 3. Esto es una descripción de tu vida y la mía antes que Jesús nos salvara. Incluso aquellos de nosotras que lo conocimos desde niña, en lo más profundo de nuestro ser, éramos desobedientes, malintencionadas y odiosas. Sin embargo, ¿cómo fue Dios con nosotras? Así. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Versículos 4 y 5. Su bondad hacia nosotras no se basó en cómo fuimos nosotras con Él, o en alguna dignidad en nuestra vida. Del mismo modo, la bondad que debemos mostrar a los demás no está condicionada a su conducta o aceptación.
Más bien es una acepción de la bondad que hemos recibido de Cristo, que fluye a través de nuestra vida hacia los demás, incluso hacia nuestros enemigos. No tengo enemigos, podría decir, pero piensa otra vez. No estamos hablando necesariamente de supervillanos aquí. Tus enemigos podrían ser simplemente personas con las que parezcas estar en desacuerdo. Piensa en quien te molesta o te fastidia, que a menudo te ofende y te enfurece, a quien tiendes a acercarte cautelosamente si es que te acercas. Puede ser de tu familia o de tu iglesia o de tu pasado. Puedes vivir cerca de ti y requerir un contacto demasiado frecuente, o puedes estar distanciada de ellos y preferirías no volver a verlos si estuvieras a tu alcance. Considera, ¿cómo podrías manifestar la bondad de Dios si tu corazón fuera como el de Él? ¿Y cómo sería la manifestación de tu bondad si tu respuesta hacia esas personas refleja la bendición que Cristo derramó sobre ti cuando todavía eras enemiga de Él? Ser buena es ser como Dios. Y cuando somos buenas con aquellos que no lo merecen y son malos con nosotras, les mostramos la sombra e inmerecida bondad de Dios. Bondad centrada en Cristo. Ser benignos unos con otros, escribe Pablo en Efesios, capítulo 4, versículo 32. Maestras del bien que enseñan a las mujeres jóvenes a ser buenas, añade Tito 2, versículo 3. Agatos, bondad de corazón, bondad en acción, es una parte indispensable del currículum de Tito 2, tanto para las ancianas como para las mujeres jóvenes. Nuestra bondad puede ser la ventana a través de la cual aquellos que nos rodean pueden ver su belleza. Tal bondad puede ser costosa para nuestro tiempo, nuestros planes, nuestra comodidad, nuestra privacidad. Sin embargo, cuando la ejercemos en el nombre de Jesús, la bondad puede brindarnos alguna de las mejores oportunidades de hacer lo que hemos venido a hacer a la tierra, dar gloria a Dios y dar a conocer el Evangelio de Cristo que da y transforma la vida. Nuestra bondad puede ser la ventana a través de la cual aquellos que nos rodean pueden ser su belleza, porque las mujeres buenas, jóvenes y ancianas juntas representan una maravillosa imagen del Evangelio. Nuestras vidas manifiestan la riqueza de su bondad, la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 4. La bondad que puede producir transformación en aquellos que la experimentan a través de nosotras. La bondad que adorna tanto nuestra vida como el Evangelio que proclamamos. Reflexión personal. Ancianas. Primero, Dorcas manifestó la bondad de Cristo al ayudar a los pobres y necesitados que la rodeaban. ¿Cómo podrías tú usar tus habilidades para manifestar bondad? ¿Cómo podrías tú discipular o animar a una mujer joven en el proceso? Segundo, muchas mujeres jóvenes se sienten cansadas y abrumadas y pueden sentirse frustradas cuando su servicio y su sacrificio parecen pasar desapercibidos. ¿Qué aprendiste en esta etapa de tu vida que podría ser útil transmitir a una mujer joven que está luchando? Tercero, ¿cómo podías transmitir bondad a una mujer joven de una manera que la anime y le ayude a levantar su carga? Mujeres jóvenes. Primero, ¿quién te viene a la mente cuando piensas en una Dorcas, una mujer que ama a Jesús y es un modelo de bondad y de servicio a los necesitados? Prácticas de la gente, ¿qué puedes aprender de su ejemplo? Segundo, ¿te consideran una mujer buena quienes viven en tu hogar y trabajan contigo? ¿Por qué sí y por qué no? Tercero, cuando nos sentimos estresadas y excesivamente ocupadas con nuestros quehaceres, ¿es más fácil ser malhumoradas que amable? Piensa en Marta. ¿Cómo podría el hecho de meditar sobre la bondad de Cristo ser un estímulo y una motivación para manifestar bondad en esa situación?